en torno a Andrés Manuel López Obrador. Era el candidato a vencer, todas las encuestas lo daban por ganador. Hoy nosotros estamos entrampados con el asunto de las encuestas, porque las encuestas se han impuesto como si fueran la veracidad de la voluntad ciudadana, y en realidad, en el mejor de los casos, son una valoración en un momento preciso, en el mejor de los casos, pero ya desde hace 6 años se venía dando un manejo pervertido de las encuestas. Yo recuerdo un libro que se llama La victoria que no fue, de Alejandro Camacho y alguien más, y narra cómo, es que no acabo de hallar a gusto, no sé, como está muy alto esto, parado me siento, parado me siento alto y sentado me siento raro, no se dice así, como que enfrente. Yo les decía, en el libro narra cómo la noche previa a la elección de julio de 2006, todas las encuestadoras se reunieron en casa, no me acuerdo de quién, y cuando digo todas, estaban las de Calderón, estaba Covarrubias, que es la que ha trabajado con Andrés Manuel, estaba por supuesto Mitofsky, estaba absolutamente todo el mundo, y todas llegaban a una conclusión, que la elección se había cerrado, pero que Andrés Manuel iba a ganar la presidencia de la República. No había quien planteara, ni siquiera Gea Isa, que había estado trabajando con Calderón, ni siquiera la encuestadora de Salinas, ¿no? Ya digamos la de los Pinos, las de Salinas, todas coincidían en que Andrés Manuel iba a ganar. Sucedió lo que todos sabemos, hizo el proceso de robo de la presidencia de la República, y a partir de ese momento, como que las encuestadoras empezaron, el país ha entrado en un proceso canalla, donde la mentira, el fraude, la traición, el asesinato, el robo son los signos de nuestro tiempo. Hay un deterioro general de la vida pública del país, y evidentemente en ese deterioro general no hay prácticamente quien se salve, como en términos generales, no en términos individuales y en términos de movimientos, pero hay un deterioro general, y las encuestadoras entraron en ese proceso canalla, ¿no? O sea, Mitofsky anda haciendo lo mismo, anuncios de perfumería o de no sé qué cosas, que haciendo encuestas, que vendiéndose al mejor postor, y entonces estamos en el peor de los mundos, porque por un lado la izquierda decidió, en algo que venía desde hace mucho presionándose para que se hiciera, que a través de encuestas se decidieran las candidaturas, ¿no? Poniendo a las encuestas como el centro del universo, por decir de alguna manera, y por otra parte con un nivel de manipulación feroz de las encuestas, ¿no? Cuando nosotros decimos Andrés Manuel ganó la encuesta para ser candidato a la presidencia sobre Marcelo Ebrard, entonces decimos las encuestas sí sirven. Y cuando decimos las encuestas que están presentando están viciadas, entonces nos dicen, para decidir a Andrés Manuel candidato estaban bien, y para decidir que Andrés Manuel está en el tercer lugar no están bien, para decidir su candidato a jefe de gobierno están bien, pero para decidir la valoración política del momento que se está viviendo están pervertidas. Y la verdad es que no sé, la de Andrés Manuel, yo francamente creo, lo dijo todo el tiempo, que el candidato iba a ser Andrés Manuel, que era quien mejores condiciones tenía para disputar la presidencia de la República. Sí me queda claro, yo decidí no hacer ninguna crítica externa al proceso de selección de candidato a jefe de gobierno, pero sí me queda claro el proceso de manipulación que hubo en esa decisión, ¿no? O sea, yo simplemente, para ponerles un ejemplo, yo tenía una medición que hice, el grado de rechazo supuestamente que yo traía, no voy a hablar de la presencia ya, ni hablar de esa, pero el grado de rechazo era 16%. Reforma sacó una encuesta una semana antes de la decisión del candidato a jefe de gobierno, y supuestamente Reforma yo tenía un rechazo del 25%, que a mí ya me parecía una majadería de Reforma manejar un nivel de rechazo de esa naturaleza, con un nivel de conocimiento bajísimo, ¿no? Bueno, mis compañeros se fueron más lejos, dijeron que yo tenía un 40% de conocimiento, o sea, de cada 10 solo 4 me conocen, supuestamente,
¿no? Y 60% rechazo. 60%, ya, o sea, yo lo tienes que platicar con Marcelo y dije, no, pues yo voy a pedir que haga las encuestas Reforma, cabrón, me tratan mejor que ustedes, o sea, francamente es el colmo. Entonces, hay un nivel de manipulación con las encuestas, sí lo hay, pero se están utilizando de manera perversa en los medios para tratar de fijar en el ánimo de la gente que Andrés Manuel está en el tercer lugar. Y en el tercer lugar no cerca, ¿no? Sino con dificultades como para poder remontar la diferencia, ¿no? Y están presentando ante la opinión de la gente que Josefina ya está en la pelea, ¿no? Entonces esto hace todavía más complicado el escenario para nosotros, porque nosotros vamos a ir contra los medios de comunicación, contra los órganos electorales. El IFE es una pandilla de ladrones, ahora resulta que extraña Ugalde, ¿no? El Tribunal Electoral, ¿para qué les platico? Está peor todavía, es una cueva de facciosos. Entonces vamos a ir con todas esas desventajas, y por si esto no fuera suficiente, con una campaña perversa de desprestigio de la política. Y cuando digo perversa, no es porque no haya un desprestigio de la política, por supuesto que lo hay, pero la campaña perversa va encaminada a generar que la gente inconforme no vote o anule su voto. Porque cuando dicen la política no sirve, los políticos son iguales, todos representan lo mismo, todos son la misma podredumbre. Entonces la gente que está inconforme y que no iba a votar por el PRI y que no iba a votar por el PAN, pues la opción que tenía era nosotros, o sea, la opción de cambio posible, serio, y en vez de eso, dicen, no, todos son iguales. Si todos son iguales, anula tu voto, no hay nada que hacer, no escojas al menos peor, ¿no? Ninguno satisface, todos representan el mismo proyecto, y entonces de esa manera gente que podría participar con nosotros, gente que podría sumarse al movimiento, gente que estaría en disposición de cambiar las cosas porque está harta de lo que está sucediendo en el país, se va o a la no participación, o al voto nulo, o al voto en blanco. Yo he discutido con compañeros, compañeras, porque hay compañeros que promueven esto del voto nulo, el voto blanco. Yo les digo, mira, sería mejor que tú asumieras que estás apoyando al PRI o al PAN, así claramente. No, no es cierto, claro que sí. En 2009 quienes promovieron el voto nulo, el voto en blanco, dijeron que iban a generar tal crisis política que no iba a tomar posesión nadie de sus cargos, que la Cámara iba a ser bajísima en la votación, que nadie iba a asumir, que el rechazo iba a ser evidente. Solo seguimos, va a ganar el PRI o el PAN. Bueno, el PRI casi tuvo mayoría en la Cámara de Diputados y nadie se hizo cargo de esto. Todos los que estuvieron promoviendo la nulidad del voto no asumieron de manera crítica que su posición había abierto la puerta para el regreso del PRI nuevamente. El PRI en el 2006 aparecía como prácticamente muerto políticamente hablando, y en 2012, gracias a la situación intermedia del 2009 que tuvo un levantón brutal, lo puso en la antesala de la presidencia de la República. Entonces nosotros vamos a tener que batallar con todas estas cosas. Primero, pues aclarar a la gente que es falso, que todos representemos lo mismo. Ahora, tampoco es fácil, porque hay, podemos convencer sobre Andrés Manuel, pero hay candidatos en torno a la candidatura de Andrés Manuel que está muy complicado hacerlos digeribles, ¿verdad? O sea, hay delegaciones que ya tienen un nivel de deterioro, de corrupción pues, muy fuerte. Hay compañeros que son impresentables, ¿no? Y que, al margen de la super mala fe, ¿no? Porque ustedes son iguales porque tienen a Bejarano. Dices, no mames, no así, de verdad. O sea, Bejarano estuvo 10 meses en la cárcel, 10 meses en la cárcel, fue declarado inocente. Pues al margen, no estoy hablando si es culpable o inocente. O sea, tuvo 10 meses en la cárcel por un asunto de financiamiento privado que fue una cosa de corrupción ilícita, todo, ¿no? Calderón, ¿cuánto habrá recibido de financiamiento privado? O sea, los candidatos del PAN y del PRI, ¿cuánto reciben de financiamiento privado? Y sin embargo no hay ni una sola repercusión legal sobre ellos, y siguen presentando el caso de Bejarano como el
gran caso de corrupción. Bueno, acaban de detener con dinero del gobernador de Veracruz con 25 millones de pesos y no pasó absolutamente nada, ¿no? La hermana de Calderón fue exhibida con el asunto de dinero que estaban dando en Michoacán y tiene el tercer lugar de la fórmula al Senado de la República por el Partido de Acción Nacional. Dicho de otra manera, va a ser senadora de la República. Y no pasa absolutamente nada. Pero en el caso de compañeros o compañeras nuestras, no pueden cometer ni el mínimo error. Bueno, ya va a ser creo que 10 años de lo de Bejarano. Y siguen con el ejemplo de Bejarano. Cuando me dan ganas de decirles, oigan, ya encuentren otro, cabrones. O sea, en toda la historia, a Romero de Champs, que es un ampón de primerísimo lugar. No, pero olvídate, Romero de Champs va al Senado. O sea, García Luna, no, García Luna, lo de Monterrey, o sea, García Luna, claro que es un amponazo. Y no, bueno, Calderón mismo, o sea, el panismo hoy siguen algunos pocos defendiendo a Calderón, pero cuando Calderón se vaya, va a ser ser el pabilo de él. Ya el libro de Scherer, de Calderón de cuerpo completo, acredita lo que cuando yo dije se escandalizaba. O sea, a ver, ahora que digan que Julio Scherer es, que digan que Julio Scherer es un porro, que es un mentiroso, que es un no sé qué cosa, o sea, acreditó que es alcohólico Calderón. Y ahora sí calladitos se quedan, tan tranquilos, ¿no? Entonces, es muy grave lo que está pasando, porque el nivel de deterioro es muy fuerte, el nivel de deterioro es muy grande, y el nivel de confusión en sectores de la población, pues es importante también. Hay millones de hombres y mujeres libres a lo largo y ancho del país que están en claridad. Que la gente necesitamos dar un paso muy importante y que la gente todavía no se decide a dar. ¿Cuál es ese paso muy importante? Actuar como hombres y mujeres libres. Les voy a poner un ejemplo. Estoy casi cierto, me sorprendería mucho que alguno de ustedes que haya tenido que pasar por un retén militar o policial, me sorprendería mucho que no se haya dejado revisar. O sea, me sorprendería mucho. La gente se deja revisar, todo, ¿no? Yo les digo que a los hombres al rato en los retenes militares les van a hacer los análisis de la próstata, ¿no? Y habrá quien se regrese a pedir una segunda opinión, ¿no? Y yo les digo, oigan, el artículo 16 constitucional dice, nadie puede ser molestado en su domicilio, papeles, persona o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un retén, me tienen que traer con una orden por escrito que me tienen que revisar. A mí, a José Gerardo Fernández Navarro, por las razones siguientes. Si no hay esa orden, no me deben revisar. Si no hay esa orden, no deben revisar mi auto. Si no hay esa orden, no deben revisar mis pertenencias. Y cuando yo le digo a la gente, porque luego dicen, bueno, pero ¿cómo podemos hacer que...? Ahí está ya les di el artículo con el cual se defiende. Es más, les digo todo lo que pasa. Ustedes invocan el artículo 16 y el militar les dice, pero el artículo 89, fracción sexta de la Constitución dice que el presidente puede mandar al ejército. Y entonces yo le respondo inmediatamente, bueno, si ese ni presidente se robó la presidencia, pero aunque fuera, enséñame el papel donde tu presidente te manda a revisarme. No, pues no lo traigo, pues entonces no me puedes revisar, no debes, porque el artículo 129 dice que en tiempos de paz el ejército debe estar en los cuarteles, y el 29 dice que solo por autorización del Congreso se pueden suspender derechos y garantías constitucionales. La siguiente pregunta es, después de haber recibido esta información, la siguiente vez que vayan a pasar por un retén militar, no digo que no se detengan, se detienen, se van a dejar revisar, y mi respuesta es que se van a dejar revisar. Es amedrentamiento, es que me amedrentan. Ese es el tema. Sí, porque si no te matan. Sí. Y entonces los que estamos peleando que nos juguemos la vida, mientras los demás se arrugan. ¿Cómo vamos a promover
un cambio en el país si no somos capaces de hacer valer nuestro derecho. ¿Cómo? ¿Cómo le podemos reclamar a nuestro vecino, a nuestro familiar, a nuestro amigo que no ejerza sus derechos si nosotros hacemos lo mismo? ¿Cómo podemos tener autoridad sobre nadie para pedirle que pelee por lo que es justo si nosotros estamos pensando en que el miedo es la justificación para no actuar en una circunstancia precisa? Yo les digo, nunca me han revisado en un retén militar, nunca, y no nací diputado y espero no morir diputado. O sea, ¿sí? Porque tienes que actuar con determinación. Si la gente no ejerce su derecho, te seguirán pasando encima. Y hay quien dice, es que si no va a venir una revolución, pero si no son capaces de que no nos revisen en un retén. Pero si no somos capaces de hacerle frente a Calderón una manifestación porque sabemos que llega con vallas, con rejas, con Estado Mayor, con Policía Federal, con Policía de lugar, con el Ejército, ¿cómo podemos lograr que la gente haga lo que nosotros no hacemos? Porque la gente nos está viendo. A veces están peleando. Ah, cabrón. Si a veces peleando la gente, a mí me dicen, oye, qué bueno. ¿Está bien? ¿Y ustedes? ¿Cuándo? Yo no soy Yule. O sea, cuando yo me paro frente a García Luna y le digo, eres un asesino, te has enriquecido, tienes una casa de 7,5, tienes una casa de 15, tienes una casa de 20, el tipo no podrá mandar a meterle un tiro. No se le ocurrirá. No pasará por su cabeza. Y yo soy tan pendejo que no me imagino que eso pueda suceder. ¿Me queda claro? No soy héroe, ni mártir. Me cae que yo no me quiero morir. No tengo las mínimas ganas de morir, ni poquitas. No, yo quiero esa toma de la vida. No me quiero morir, de verdad se los juro. Estoy encantado. Pero ¿cómo les digo que luchen si yo me arrugo? ¿Cómo le planteo a la gente que se comprometa si yo no me comprometo? ¿Cómo convenzo a que alguien se sume si no hago mi parte? ¿Me explico? Y sería mucho menos riesgoso para la mayoría si todos ejerciéramos nuestro derecho. Sería mucho más difícil que les dé la tentación de meterle un tiro. Si meterle un tiro a uno, tiene que pensársela. A 10, pues tiene que pensarse un poco más. A 100 tiene que pensarse un poco más. A 1000 tiene que pensarse un poco más. ¿Eso garantiza que no te metan un tiro? No, no lo garantiza. Pero no lo garantiza nada. Puedes llegar, detenerte en el retén, abrirte de pies y te mete un tiro el güey porque ese día está cansadísimo, está loco, te pensó que ibas a sacar una pistola o simplemente tuvo un momento de desvarío. Como le ha pasado a montones de ciudadanos que les han metido un tiro ahí en el jodido retén militar y les han matado a sus hijos, les han matado a seres queridos, sin haber hecho nada, simplemente haber pasado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Que andan drogados también. Bueno, ¿cómo hacemos que eso se vaya para atrás? Ejerciendo nuestros derechos. No hay otra manera. Y mientras más nos tardemos en ejercer nuestros derechos, más difícil va a ser que los ejerzamos, porque van avanzando. Antes no estaba militarizado el país, hoy ya está. Antes no llegaban a tu casa a culatazos, la abrían, entraban y revisaban lo que les daba la gana. Hoy lo hacen. Hoy lo hacen. En el DF no se ha permitido que entre al ejército. Pero en cualquiera de estas se nos vienen para acá también. ¿Qué va a impedir que hagan eso? ¿Lo va a impedir el jefe de gobierno? ¿Lo va a impedir la asamblea? ¿Lo van a impedir los diputados? ¿O lo van a impedir los ciudadanos? O, dicho de mejor manera todavía, ¿quién podrá detenerlos? Bueno, si no los detenemos, no vamos a ganar la presidencia. Si no los detenemos, no vamos a gobernar este país. Si no los detenemos, no vamos a cambiar las cosas. O sea, 110 millones y un puñado de canallas nos tienen aterrorizados.
Y entonces, ¿cómo? ¿Por qué tanto miedo a la muerte si para eso nacimos? No, bueno, porque se está de la chingada morirse. Porque aquí la clave está en que no se trata de que nos convirtamos en mártires, ni se trata de que seamos héroes, se trata de que ejerzamos nuestros derechos. Punto. Digo la segunda parte, porque además ahorita que abramos, pues más bien que fuera así como preguntas, no se van a echar un chorro igual que yo, porque entonces ya valimos bolillo, ¿ah? La segunda parte es que todo el mundo esperamos que alguien resuelva las cosas, que alguien haga lo que nos corresponde a todos hacer, y no estoy diciendo que todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad, no. Si yo soy diputado tengo una responsabilidad mayor. Si alguien es senador, tiene una responsabilidad mayor. Si alguien es jefe de gobierno, tiene una responsabilidad mayor. Si alguien es presidente de la República, tiene una responsabilidad mayor. Eso es claro. Pero hay quien me dice, de toda buena fe, ¿por qué la Cámara de Diputados no hace tal cosa? Les digo, a ver, somos 500, ¿no? De esos 500 diputados, 30, si mucho, somos del movimiento. Estamos con la gente, luchamos por el pueblo. Los otros 470 no. Les digo yo que es no la cúpula del PRI y el PAN, sino la cópula del PRI y el PAN, ¿no? Sí. Y esos, yo les pregunto, a ver, esos canallas que están muy bien como están las cosas, van a decir, ay no, qué malos somos, ya no hay que apretarle tanto al pueblo, hay que ser un poco menos gandallas, vamos a ser un poco menos rudos. Pues no, no les importa. Bueno, un buen ejemplo es, acaban de autorizar 11,000 millones de dólares para la Unión Europea. ¿Lo votaron los senadores? Y la pregunta es, ¿esos van a cambiar las cosas? No. Abajo. Si no hay un movimiento muy poderoso popular, no vamos a poder cambiar las cosas. Es más, si con ese movimiento poderoso puede que no lo lográramos, sin ese no hay nada. Solo un poderoso movimiento popular puede hacer que las cosas cambien, y para eso se necesita que la gente participe, que luchemos, que nos comprometamos en la transformación, porque si no se da ese paso no tenemos ninguna posibilidad. O sea, ninguna es ninguna. Van a decir, ay, si hay que dejar a Andrés Manuel porque es pobrecito, ya estamos a ver nada, son miopes de sus propios intereses. Andrés Manuel no tendría el desastre en país que hay, les convendría hasta a los muy ricos, pero no lo ven, ¿no? Yo creo que medio lo están viendo, ¿no? Digo, en la última reunión que tuvo con los empresarios en Monterrey, pues ahí como que deslumbraron o se quitaron un poquito la venda, ¿no? Pues sí, pero son empresarios nacionales, obviamente no estamos hablando de las grandes transnacionales, ¿no? Y no sabemos. Pero no sé si sea un paso. Y no sabemos. Porque si un empresario tiene dudas de si Andrés Manuel lo va a expropiar o no, no lo va a expropiar a ninguno. Pero si tiene dudas, no, pues que las tenga. Pero una gente pobre votando por el PAN es un despropósito. Una gente pobre votando por el PRI es un absurdo. Y quiere decir, es una herejía, que no hemos logrado que entiendan. O sea, primero, hay pobres que no se creen pobres, y no habría que ofenderlos diciéndoles que son pobres, pero de verdad, alguien que gana 6,000 pesos mensuales es pobre, aunque tenga un carro pedorro que un día funcione y otro no. O sea, pero si tú le dices eso, pues se va a ofender, ¿no? Entonces, no se trata de decir, oye, eres pobre, pero de repente, bueno, educación para todos. Eso es populista. Mi amigo, eso es para usted. O sea, se le da 1 billón de pesos a los bancos, 1 millón de millones de pesos. Y eso está bien. Pero que hay educación para todos es populista, por favor. O
es un país que se respete, tiene que darle educación a todos, punto. Pero existen esas personas. Pero hay que convencerlos. No, a ver, bueno, yo creo que hay algo ahí que hay que trabajar. Voy a poner un ejemplo. Cuando alguien quiere con un hombre o con una mujer, según le guste a cada quien, ¿no? Si uno realmente quiere, ¿no? Uno no dice no puedo. Uno insiste y vuelve a insistir, y vuelve a insistir, y vuelve a insistir, y vuelve a insistir. Y lo pueden mandar uno 20 veces al carajo que uno vuelve a insistir. Y le pone uno paciencia, y le pone uno tolerancia, y le pone uno amor, y le pone un... ¿no? ¿O no? No dice uno, mira de lo que te pierdes, boba, ¿no? ¿Qué lo mandan uno a la tiznada? Pero ahora es diferente, ¿no? Porque, o sea, yo con mi familia decían que Andrés Manuel era un naco y no sé qué, y ahora que por lo de género de esta tipa Vázquez Mota, ay, porque es mujer voy a votar por ella, ¿no? Por eso, ahí lo que a mí me decepciona, porque esta familia, desgraciadamente yo les he dicho, hasta que no te pongas, como ahora anda el eslogan, los zapatos de esa persona ensangrentada, vas a despertar. Sí, pero yo insisto que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de convencimiento con la gente. Porque, a ver, si alguien dice Andrés Manuel es un naco, digo, si le dices ponte un espejo frente a la cara, es una cosa muy majadera y entonces no los vas a convencer, ¿verdad? Pero tendría uno que hacer reflexionar a quien utiliza de hecho la palabra naco, de que es un término racista y clasista, y que siempre habrá alguien para el que uno sea naco. Aún Slim, que es el nombre más rico del mundo, pues yo creo que habrá para alguien que él sea naco también, ¿no? Porque le parezca que es un arribista, que no es un aristócrata, que no viene de tradiciones familiares de rico de toda la vida, sino que es un tipo que se formó al cobijo del poder en México con esa bola de desarrapados y nacos, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros hablamos con todo el mundo, para decir, a ver, vamos valorando lo que estás diciendo. Mira, al decirle tú naco a alguien, te estás insultando a ti mismo, estás siendo racista contigo mismo, estás desconociendo tu raíz y avergonzándote de lo que somos. Entonces, vamos cambiando las cosas. Mejor, en vez de... ¿Qué quiere decir esa palabra? No, está clarísimo, todo el mundo sabe que naco es un trato racista y clasista absoluto. No, hasta el más pendejo sabe que eso es. No hay duda de ello. No, porque el naco es el que anda con sus collares de oro. No. Naco es un término, es racista y clasista. Racista y clasista. Porque puedes decir que alguien rico es naco, ya lo dije. Porque dices que no tiene educación, que no tiene cultura, que no tiene conocimiento. Pero si tú no vendes piñas, ¿verdad? O sea, hay un nivel de desconocimiento terrible. La gente no está leyendo. La gente no ha olvidado esa parte tan importante que es la lectura. No hay el poder de la televisión. Bueno, pero en esa parte, entonces insisto, que lo que nosotros tenemos que hacer es, a ver, vamos analizando lo que estamos diciendo, sin enojarnos. A ver, es una... Vale, ¿por qué? Porque es de Tabasco y se come las heces y las dice de más y la chingada. A ver, sí es un tipo de origen humilde, viene del pueblo, como tú, como yo, como todos. Del pueblo, es un hijo del pueblo. ¿Eso qué tiene de negativo? ¿Qué es lo que sería pésimo de que sea un hijo del pueblo? Que eres alguien como Salinas, que no viene del pueblo y que ha puesto el país como está, o como Fox, o como Calderón, ¿como quién? ¿Como quién? Que no sea naco, que no sea del pueblo, ¿no? ¿Qué hizo en el Distrito Federal? Los apoyos a los adultos mayores, la construcción del segundo piso, la universidad, las becas, tal. Eso, ¿qué importa si el tipo es del pueblo o no? Si es de origen humilde. ¿Qué importa eso?
Con él no, ¿verdad? Entonces, ¿para qué madre lo quieres? O sea, va a la presidencia y ahí va a hacer lo mismo que ha hecho el PAN. Josefina es mujer, sí. ¿Y defiende las posiciones de las mujeres? No. No, pero para nada. Entonces, ¿de qué sirve que sea mujer? No fue la coordinadora de Felipe Calderón, no estuvo con el Bester Gordillo en la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué hizo en la Cámara de Diputados que tanto critican la Cámara de Diputados que no sirve para nada? Y ella era de las que menos servía para nada. ¿No? Entonces, yo creo que en la medida que nosotros vamos platicando con nuestra familia, a ver, no nos enojemos, vamos escuchando argumentos, vamos valorando cosas, vamos analizando qué queremos. A ver, ¿tú estarías en desacuerdo que haya educación para todos? ¿Tú estarías en desacuerdo que haya salud para todos? ¿Tú estarías en desacuerdo que haya vivienda accesible? ¿Tú estarías en desacuerdo que haya empleo bien pagado para todos? ¿Tú estarías en desacuerdo que haya alimentación para todos? Nadie te puede discutir eso. Ah, es que ustedes no saben cómo lo van a hacer. Eso lo dice cualquiera, no. El PRI ha estado y no ha cumplido nada. El PAN ha estado y no ha cumplido nada. Está lo que hizo en el DF, pero les pongo dos ejemplos y con eso termino. También de respuestas que a la gente se le pueden dar, de cómo verdaderamente sus pensaron hacer las cosas. A ver, privatizaron los ferrocarriles. Dijeron que iban a ser los más modernos del mundo. Son tan modernos que son invisibles. No existen, no hay ferrocarriles. ¿No? Bueno, si reconstruimos los ferrocarriles, ¿no habrá un montón de empleo? No volveríamos a hacer vía transporte de pasajeros por ferrocarril, transporte de mercaderías en vez de por trailers, que es una imbecilidad. No generaríamos, hasta en los pueblos donde hay estaciones de ferrocarril, la gente vende aguas frescas y sale adelante. No se generaría actividad económica, cualquier cantidad. ¿Por qué no lo hacen? Por canallas, nosotros lo haríamos. Pero lo que pasa es que hay Segundo una falta ejemplo. de información. Por eso, pero aquí es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer tres cosas básicas. El segundo ejemplo son las 5 refinerías que necesita el país. Se construyen, se deja de importar gasolina y se genera actividad productiva bárbara. Por eso, nada más que le dices, vamos discutiendo con seriedad. Vamos discutiendo con seriedad. No es un problema de locura o falta de locura. Porque inclusive si dices que está loco, te llevo a ver un video que dura 1 minuto de Steve Jobs, el que creó Apple, y que habla sobre la locura. Y dice que los grandes soñadores, los grandes transformadores de la humanidad, siempre les han dicho que están locos. Y dice, y no se necesita estar loco para en un lienzo en blanco pintar una obra maestra. Y no se necesita estar loco para sentarse en el silencio más absoluto y componer una extraordinaria melodía. Y no se necesita estar loco para plantearse que se puede cambiar al mundo y cambiarlo. Entonces, hasta los argumentos más ofensivos, aparentemente, se puede dar una respuesta si uno no se enoja y no se desespera. Porque lo que regularmente pasa es que uno se enoja y se desespera. Y hay con quien uno debe discutir con toda dureza, con los canallas. Digo, yo no voy a convencer a García Luna de que cambie su posición. Sería yo un ingenuo, por decirlo suave. Yo no voy a convencer a Calderón de que deje de ser un hijo de la joroba. No tengo ninguna intención. Con esos discutiré con toda firmeza. Pero si estoy platicando con un amigo, con un familiar, con un vecino, con gente que quiero ganar, no me voy a pelear. No tiene ningún sentido pelear. Porque no se trata ni de avasallarlo, ni de imponerle, sino que ayudemos a la reflexión para que valoren lo que uno está diciendo, para que encuentren argumentos y planteamientos en lo que nosotros estamos planteando. No es una tarea fácil, porque la televisión es uno de nuestros peores enemigos, pero tenemos que ayudar a la gente a pensar aún con los mismos argumentos que ella da, aún con los mismos argumentos que ella da. A ver, si tú dices eso, entonces ¿qué sí? Entonces, ¿quién es? Vuelvo a lo de Naco, vuelvo a lo de loco. Peña Nieto no está loco. Él sí va a hacer lo que el país necesita. Te van a decir, no, entonces,
Vázquez Mota, ¿sí lo va a hacer? No. Entonces vamos quitando esas cosas y vamos viendo con seriedad lo que estamos planteando. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir ganando. Imagínense, si en el DF nos desesperamos porque hay grupos que batalla uno para sumarlos, imagínense los que están en territorio apache. Porque aquí vamos a volver a ganar el DF, ¿eh? Se los digo seguro. Seguro. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos, reitero, la parte más importante. Yo con los jóvenes estoy siendo muy insistente, pero aplica para todos. Ya voy a terminar. El ejemplo. El ejemplo. Voy a contarles una anécdota. Acabo de estar en una comida con un empresario. Yo casi no platico con empresarios. Me invitó a su casa, ¿no? Su mujer muy amable, su hija muy linda, su hijo ahí estaba. Y ya, vamos avanzando. Y al final plantean lo que plantean los empresarios, que quieren hacer negocios con los gobiernos, ¿no? Entonces yo le digo, pues yo no hago política así. No quiero ser majadero en tu casa, ni quiero plantearme superior moralmente, no es un asunto así, ni soy moralino, ni me espanto nada, pero yo no me muevo así, ¿no? Y entonces me dice, es que se pueden hacer las cosas sin que se sepan. Le digo, mira, siempre se sabe, pero te lo voy a decir de otra manera. Un día hice una huelga de hambre y luego me vi envuelto en otra posible huelga de hambre, y esa segunda huelga de hambre yo la veía mal, no veía que fuéramos a ningún lado, estaba yo entrampado, estaba yo de malas y ya estaba yo ensartado en hacer la huelga de hambre. Entonces un compañero me dice, no te preocupes, Gerardo, en la noche te traemos tortas. Entonces yo le dije, no, pues ¿cómo crees? No, claro. Que yo sabré que soy un farsante, que yo sabré que estoy engañando, que yo sabré que estoy haciendo un doble discurso. Yo le digo, no es un problema de que te vean o no, de que logres o no burlar las cosas. Yo creo que tarde o temprano las cosas se saben, pero yo decidí otro camino. No es un asunto de mejor o peor, simplemente decidí una línea de conducción. Y le digo, lo más importante, yo no podría decir y hacer lo que hago si anduviera con cosas de corrupción. Ya me las hubieran sacado todas, ya me hubieran hecho pedazos, no tendría yo ninguna posibilidad. Entonces, creo, para ir finalizando, que nosotros lo que tenemos que hacer es el mejor esfuerzo que podamos dar en este momento, porque estamos llegando a un momento clave, que es, además, apostamos a la transformación pacífica, a la transformación por la vía electoral. Si nosotros no logramos ganar en las elecciones de junio, vamos a entrar a un proceso muy complicado, porque el país no aguanta 6 años más así. El país no aguanta. No hay manera. Pero cuando se dice ya no aguantamos, no quiere decir, porque esa es también otra salida fácil, que por obra y gracia del Espíritu Santo el país se va a revelar y las cosas van a cambiar. No, pueden cambiar para peor. O sea, ellos se han preparado para reprimir al pueblo. Han comprado armamento, han comprado tanquetas, han comprado equipos, han metido muchísimo armamento. Han incrementado el ejército y la Policía Federal. Entonces ellos sí están preparados para que el asunto reviente. Es más, yo creo que hasta les gustaría que el asunto reviente para romper, quitarse la careta, pasarnos encima, meter a la cárcel, matar, exiliar
y quedarse a la mala el tiempo que pueda. El tiempo que pueda. Entonces, tenemos que hacer conciencia que sin nuestra determinación, sin nuestra voluntad y compromiso, nos va a llevar la tía a las muchachas, y que mientras más nos tardemos en reaccionar, más difícil va a ser el camino. Si hoy nos cuesta trabajo convencer a la gente para lo de Andrés Manuel, mañana, ¿cómo vas a convencer a alguien con un régimen totalmente militarizado de que luchemos? Hoy nos podemos manifestar, aunque en un retén nos dejemos revisar. Mañana te plantan al ejército en la calle y ni siquiera te dejan manifestarte. Bueno, ni siquiera estar así. Así de sencillo. ¿No? Eso. Ni siquiera una reunión de este tipo. Te instalan un régimen militar y ya ni reunirte puedes. Entonces, si nosotros nos tardamos, nuestras condiciones van a ser más, y de todos vamos a cambiar las cosas. Eso sí, se los quiero asegurar, aunque no tenga manera de darles un solo elemento de que eso va a ser así. Yo estoy convencido que vamos a hacer la transformación de este país, no tengo la menor duda de ello. Pero será hasta que tengamos un poderoso movimiento popular. Sin él no gobernamos, ¿eh? Sin él no llegamos, sin él no nos mantenemos, sin él no gobernamos. No hay un poderoso movimiento popular, nos vuelven a robar. No hay un poderoso movimiento popular, ganamos, nos reconocen y nos tiran a los 3 días el gobierno. Entonces, sí se requiere, primero aquí, luego allá en local, sí se requiere fundamental ese movimiento. Sin ese movimiento no hay nada. Y yo les diría que lo que quiero plantear es lo que ya bien venimos haciendo, que hay que luchar. No tenemos más camino que luchar. Si se lucha se puede perder, se puede ganar, pero si no se lucha, todo está perdido. Y para luchar se necesita carácter, ¿no? Con carácter no es suficiente, pero sin carácter no se hace nada. Carácter, convicción, firmes, principios. Pero de entrada, tener, no, ya no la quieras peinada, de entrada, ¿no? Casi místico. Es más que místico, firme. Más que... Místico, A ver, diciendo. compañeros. Hice el grado de rechazo, supuestamente que yo traía, no voy a hablar de la presencia ya, ni hablar de esa, pero el grado de rechazo era 16%. Reforma sacó una encuesta una semana antes de la decisión del candidato a jefe de gobierno y supuestamente Reforma yo tenía un rechazo del 25%, que a mí ya me parecía una majadería de Reforma manejar un nivel de rechazo de esa naturaleza, con un nivel de conocimiento bajísimo, ¿no? Bueno, mis compañeros se fueron más lejos, dijeron que yo tenía un 40% de conocimiento, o sea, de cada 10 solo 4 me conocen, supuestamente, no, y 60% de rechazo, 60%, ya, o sea, yo lo tienes que platicar con Marcelo y dije, no, pues yo voy a pedir que haga las encuestas Reforma, cabrón, me trata mejor que ustedes, o sea, francamente es el colmo. Entonces, hay un nivel de manipulación con las encuestas, sí lo hay, pero se están utilizando de manera perversa en los medios para tratar de fijar en el ánimo de la gente que Andrés Manuel está en el tercer lugar. Y en el tercer lugar no cerca, ¿no? Sino la noche previa a la elección de julio de 2006. Todas las encuestadoras se reunieron en casa, no me acuerdo de quién, y cuando digo todas, estaban las de Calderón, estaba Covarrubias, que es la que ha trabajado con Andrés Manuel, estaba por supuesto Mitofsky, estaba absolutamente todo el mundo, y todas llegaban a una conclusión, que la elección se había cerrado, pero que Andrés Manuel iba a ganar la presidencia de la República. No había quien planteara, ni siquiera Gea Isa, que había estado trabajando con Calderón, ni siquiera la encuestadora de Salinas, ¿no? Ya digamos la de los Pinos, las de Salinas, todas coincidían en que Andrés Manuel iba a ganar. Sucedió lo que todos sabemos, hizo el proceso de robo de la presidencia de la República, y a partir de ese momento, como que las encuestadoras empezaron, el país ha entrado en un
proceso canalla, donde la mentira, el fraude, la traición, el asesinato, el robo son los signos de nuestro tiempo. Hay un deterioro general de la vida pública del país y evidentemente en ese deterioro general no hay prácticamente quien se salve como en términos generales, no en términos individuales y en términos de movimientos, pero hay un deterioro general y las encuestadoras entraron en ese proceso canalla, ¿no? O sea, Mitofsky anda haciendo lo mismo anuncios de perfumería o de no sé qué cosas, que haciendo encuestas, que vendiéndose al mejor postor, y entonces estamos en el peor de los mundos, porque por un lado la izquierda decidió en algo que venía desde hace mucho presionándose para que se hiciera, que a través de encuestas se decidieran las candidaturas, ¿no? Poniendo a las encuestas como el centro del universo, por decir de alguna manera, y por otra parte con un nivel de manipulación feroz de las encuestas, ¿no? Cuando nosotros decimos Andrés Manuel ganó la encuesta para ser candidato a la presidencia sobre Marcelo Ebrard, entonces decimos las encuestas sí, y cuando decimos las encuestas que están presentando están viciadas, entonces nos dicen, para decidir a Andrés Manuel candidato estaban bien, y para decidir que Andrés Manuel está en el tercer lugar no están bien, para decidir su candidato a jefe de gobierno están bien, pero para decidir la valoración política del momento que se está viviendo están pervertidas. Y la verdad es que no sé, la de Andrés Manuel, yo francamente creo, lo dijo todo el tiempo, que el candidato iba a ser Andrés Manuel, que era quien mejores condiciones tenía para disputar la presidencia de la República. Sí me queda claro, yo decidí no hacer ninguna crítica externa al proceso de selección de candidato a jefe de gobierno, pero sí me queda claro el proceso de manipulación que hubo en esa decisión, ¿no? O sea, yo simplemente para ponerles un ejemplo, yo tenía una edición que en torno a Andrés Manuel López Obrador era el candidato a vencer, todas las encuestas lo daban por ganador. Hoy nosotros estamos entrampados con el asunto de las encuestas, porque las encuestas se han impuesto como si fueran la veracidad de la voluntad ciudadana, y en realidad, en el mejor de los casos, son una valoración en un momento preciso, en el mejor de los casos, pero ya desde hace 6 años se venía dando un manejo pervertido de las encuestas. Yo recuerdo un libro que se llama La victoria que no fue, de Alejandro Camacho y alguien más, y narra cómo, es que no acabo de hallar a gusto, no sé, como está muy alto esto, parado me siento, parado me siento alto y sentado me siento raro, no se dice así, me pongo aquí enfrente. Yo les decía, en el libro narra cómo